Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy cosemos un proyecto sencillo para casa. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. Así es, hoy nos toca un proyecto sencillo, fácil y rápido de coser para nuestra casa. Vas a encontrar más detalles en la casilla de información del vídeo. Ya sabes que está justo debajo de esta imagen. Vamos ya, manos a la tela. Este es el proyecto que vamos a coser hoy. Es un salvamanteles especialmente indicado para cuando sacamos una bandeja caliente del horno. Lo primero que hacemos es determinar las medidas de cada una de las piezas de tela y guata. Eso dependerá del tamaño de la bandeja que vayas a utilizar. Yo voy a hacerla para esta grande, pero hay bandejas de muchos tamaños, así que coge tu bandeja y sigue los siguientes pasos. Lo que he hecho ha sido colocar la cinta métrica y la bandeja encima. Y he calculado que por cada lado de la bandeja salieran 5 centímetros. Mi bandeja mide en la base 30 centímetros, así que he cortado de largo 40 centímetros y de ancho igual. He situado la bandeja encima de la cinta métrica, dejo que asomen por aquí 5 centímetros y también por este otro lado. Con estas medidas he cortado una tela que mide 40 por 30. Además, una guata y una guata termorresistente de las mismas medidas. Te dejo los detalles de este material en la casilla de información. La pieza de tela que va debajo mide 8 centímetros más que la pieza de arriba, tanto en un lado como en otro. Estas telas son popelín 100% de algodón de la sección de patchwork de las tiendas Julián López. Vamos a coser con un hilo 100% de poliéster de Gutermann y para acolchar vamos a utilizar el prensatelas de doble arrastre. Si no lo tienes, también puedes utilizar el prensatelas de rodillo. Tienes tutoriales de ambos prensatelas en la casilla de información. Ahí vas a encontrar también enlaces de compra. Verifica en cada enlace si el prensatelas se adapta a tu modelo de máquina de coser. Colocamos la tela de atrás con el revés hacia nosotros. Sobre ella ponemos la guata, encima de la guata el material termorresistente con la parte plateada hacia arriba y por último la tela que va en la parte superior. Debemos centrarlo muy bien y que nos queden 4 centímetros a cada lado. Para que las capas de tela no se muevan durante el acolchado voy a utilizar este pegamento en spray. Primero voy a pegar la guata a la guata termorresistente y luego al resto de capas de tela. Aquí tenemos ya estas dos capas pegadas. Pegamos ahora a la capa de tela superior y por último a la capa de tela inferior. Pero antes de hacer esto verificamos que la pieza está perfectamente centrada. Una vez lo tengamos bien centrado sobre la pieza que va detrás, aplicamos el pegamento en spray y nos vamos a la máquina para acolchar. Si no dispones de este spray, también puedes sujetar temporalmente con un pespunte o bien con alfileres o imperdibles especiales para patchwork. Dibujamos sobre la tela las líneas por donde vamos a acolchar, separadas a 3 centímetros una de la otra. Estoy marcando la tela con un marcador que luego se irá con el calor de la plancha. Instalamos en la máquina el prensatelas de doble arrastre. Como te he dicho al principio, también puedes usar el prensatelas de rodillo. Pasamos por encima de todas las líneas y una vez acabado, con el calor de la plancha borramos estas marcas en la tela. Rematamos ahora los bordes. Para ello vamos a doblar y hacer que coincida el filo de la tela con el filo del cuerpo y luego doblaremos una vez más. Pero antes vamos a marcar un poquito este doblez y vamos a cortar esta esquina. Doblamos aquí y volvemos a doblar. Al cortar la esquina rebajamos el exceso de tela en esta parte. Ahora doblamos así, formando aquí un pequeño triángulo y repetimos la operación. Llevamos el filo de la tela contra el filo del cuerpo del salvamanteles y volvemos a doblar. Nos vamos a la siguiente esquina y hacemos de nuevo igual. Doblamos aquí, formamos con esta parte una especie de triángulo y plegamos una primera vez y luego una segunda.
Cuando tengamos la pieza entera lista, vamos a la máquina y cosemos por aquí, lo más cerquita posible del borde de la tela. Si no dispones de pincitas, te recomiendo hilvanar en esta zona, ya que colocar alfileres no suele dar resultado cuando estamos trabajando con grosores como este. En este paso estoy utilizando el prensatelas de rodillo, aunque el de doble arrastre también es perfectamente válido. Puedes ver más tutoriales sobre cosas de casa en el enlace que te dejo en la cajita de información. Termino de coser esta parte y al final del vídeo te enseño cómo nos ha quedado. Esta me parece una idea perfecta para vender como artesanía o para regalar, ¿no te parece? Si te ha gustado, déjanos debajo un comentario y síguenos en nuestras redes sociales. Vas a encontrarnos en la mayoría de ellas con el nombre @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.